Muy buenos días a todos, Boker Tov, Baruch Hashem, gracias a cada Baruj por el regalo y la bendición que nos ha otorgado este día. Aprovechémoslos cada momento y aprendamos a escuchar los mensajes de cada Baruj, tanto en las clases, también Hashem nos habla y también a través de las publicaciones que se van compartiendo. ¿Sí? Lo importante es poner atención a ese sonido en el silencio donde Hashem nos habla a través de cada mensaje para ayudarnos a crecer y también para que descubramos y analicemos por dónde estamos caminando. Hagamos con una sociedad con Akadosh Baruj Hu. Encontramos el Midrash en el Tratado de Shemot Rabbah 1.8. Comenta que el periodo de esclavitud en Egipto no comenzó sino hasta que todos los que habían emigrado con Jacob Avinu de Eretz Israel a Egipto hubieran fallecido. Así que sabemos que después que todos los patriarcas fallecieron, inclusive después que José Azadí falleció, ¿sí? Entonces es cuando Akadosh Baruj Hu permitió que comenzara la esclavitud, ¿sí? El Or HaHaim explica que como recompensa por haber aceptado el decreto de Hashem, la opresión no comenzó mientras esta gente estuvo con vida. Sabemos que todas las 69 almas que descendieron de Eretz Israel a Egipto, ¿sí? Eran personas devotas y eran personas que tenían emuná y confianza plena, bitajón completa en Akadosh Baruj Hu. Nunca hubo un cuestionamiento ni dudas, porque sabían, a pesar de que todavía Hashem no se había manifestado y Abraham Avinu solamente conocía de Akadosh Baruj Hu por el Shaddai, ¿sí? Y no habían visto su poder como pasó en el monte Sinaí, aunque sí, mentira, lo habían visto, ¿sí? Sus almas habían visto esta manifestación después, pero antes de eso, ¿sí? Akadosh Baruj Hu no se había manifestado como se manifestó después. Así que sabemos que ellos creían en todo lo que Hashem le hablaba. Inclusive cuando Hashem le habló a Abraham, Avinu, le dijo, sal de tu tierra, ¿sí? Él obedeció inmediatamente sin conocer, ¿sí? A ese Dios que le estaba hablando, pero él sabía que ese Dios que lo estaba guiando, que le había indicado que abandonara su tierra, ¿sí? Era el creador del universo. A través de la creación, a través de la naturaleza, ver que cada especie es diferente, ¿sí? Cada persona es diferente, todo es uno, único, ¿sí? Entonces Abraham Avinu dijo, si todo es Ejá, entonces hay un solo Dios, ¿sí? Porque ahí él nos está diciendo que así como toda la creación es una, él también es uno, ¿sí? Entonces sabemos que ellos descendieron porque eran personas con cabot, ellos solamente existían para alegrar el corazón de Akadosh Baruj Hu y le agradecían por todo lo que recibían y que era necesario. Inclusive, cuando Hashem le bendecía por mucho más, utilizaban esa bendición para ayudar a otro y cumplir la voluntad de Akadosh Baruj Hu con el amor al prójimo, ¿sí? Así que vemos que, por cierto, no resultó fácil trasladarse a Egipto y podrían haber resentido por el hecho de tener que irse de casa en vez de comprar cereales y llevarlos de regreso a Israel. Pero vemos que en cambio reconocieron que esto era lo que Hashem quería, ¿sí? Ellos no querían abandonar a Israel, ¿sí? Pero esa era la voluntad de Akadosh Baruj Hu. Y si Hashem así lo quería, ¿sí? Hay que obedecer, ¿sí? Muy bien. Inclusive, Hashem es el que dirige nuestros pasos. Él tiene el control de nuestra vida. Lo único que no tiene control son dos cosas. La elección que nosotros tomemos, que es el libre albedrío, y el Shem Shammai, pero que es el temor al cielo. Eso necesitamos que aplicarlos nosotros. Ese es el trabajo de nosotros. Comenzar a cumplir la voluntad de Hashem con alegría, no como tristeza, no como un pesar, no con todo el amor, ¿sí? Porque si realmente amamos a Kadosh Baruj Hu, pues entonces ese amor debe demostrarme a mí que yo debo de confiar completamente en Él porque sé que Él hace las cosas para bien, ¿sí? Porque Él es justo, ¿sí? Lo que pasa es que como nosotros somos limitados, no podemos ver todo el panorama, pero Hashem, que sepa que está detrás del backstage, que está detrás del escenario, él sabe todo, ¿sí? Por eso cuando la persona se queja o
no acepta con alegría la voluntad de Hashem, es como le estuviera diciendo a Jabelah, la persona cayó en idolatría, porque la persona no quiere, ¿sí? Piensa que es dueña de su vida y que puede hacer lo que quiera. Inclusive dice, pues no, yo no acepto la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces esa persona cayó, en idolatría, porque piensa que es, ¿verdad? Que es un Dios y que se manda y que puede tomar sus decisiones, ¿sí? También la persona no acepta la voluntad de Kadosh Baruj Hu con alegría, también significa que la persona no tiene bitajón, que no tiene que no tiene fe y confianza en Kadosh Baruj Hu, o que es voluntariosa o soberbia, ¿sí? Así que sabemos que la persona voluntariosa y soberbia realmente sufrirá, su fruto se va marchitando. Así que el mérito de esto, vemos que la esclavitud fue retrasada hasta que hubieron fallecido. ¿Sí? Cuando la persona cumple la voluntad de Hashem con alegría y con buen ánimo, ¿sí? Entonces Hashem lo protege de todos los decretos que hay en el mundo, ¿sí? Así que en cambio, vemos que reconocieron que esto era lo que Hashem quería, ¿sí? El Or HaHaim también nos dice y concluye en el tratado, en Bereshit 46:7, ¿sí? El remedio para el sufrimiento es aceptarlo. Cuando la persona no acepta la voluntad de Hashem, entra el sufrimiento, ¿sí? Entonces lo mejor para evitar ese sufrimiento es aceptar la voluntad de Hashem, ¿sí? Sin cuestionamientos, ¿sí? A Kadosh Baruj Hu no se le cuestiona, él es el rey, ¿sí? Malo a aquella persona que cuestiona todo lo que Hashem hace y se pasa pensando y preguntando por qué Dios hizo esto, por qué Dios hizo lo otro. Eso no es de Emuná ni Bitajón, y eso inclusive es cuestionar al rey, ¿sí? Y dudar de él, ¿sí? Si yo realmente tengo completa Bitajón en él, eso no debo de dudar y sé que todo lo que pasa en el mundo, como encontramos en la parashá de esta semana, que Hashem nos advierte que no es accidente, que no es la naturaleza, que no es la coincidencia, sino que es la voluntad de Él, que las cosas pasen como deben de pasar, porque no se nos olvide que Hashem nos dice, yo soy el dueño de los cielos y la tierra, ¿sí? Mía, ¿sí? Es toda la tierra, ¿sí? Entonces, ahí cuando Hashem dice, mía es toda la tierra, se nos está diciendo, ¿sí? Que Él es el dueño y Él tiene el control de todo y que nosotros tenemos que aprender humildemente que somos también seres creados como toda la demás creación, ¿sí? La única diferencia que tenemos un Ruach, de un espíritu, y una Neshama, que es un alma, ¿sí? Y ese Ruach regresa a Kadosh Baruj Hu y la Neshama va a ser juzgada, ¿sí? Por eso es que debe de cuidar tanto más el cuerpo, debemos de cuidar más del alma, porque el cuerpo va a regresar al polvo, pero el alma tiene que dar la explicación, ¿sí? Y de ahí va a partir si la persona va al Geinon, Hasbe Shalom, o es bendecida con Olanabá, con el mundo venidero, ¿sí? Así que por eso, cuando, ¿a dónde me quedé? Aceptar la voluntad de Hashem durante épocas difíciles es la mejor forma es la mejor forma de mejorar la situación, ¿sí? Hashem nos pone momentos difíciles para que aprendamos a confiar en Él y también para que introspeccionemos y verifiquemos qué fallo hay en mi carácter, en mi midot o en mi vida. Cuando la persona hace esa introspección, entonces, si hace teshuva, se aparta del mal, comienza a hacer lo correcto, ese sufrimiento y todos los decretos se van, ¿verdad? Debilitando, se van rompiendo. También, cuando los sufrimientos pequeños, ¿sí? Como ejemplo, estoy en la oficina y un compañero me hizo enojar por algo que no hizo en el trabajo, esa es la voluntad de Hashem, ¿sí? ¿Para qué? Pero vamos a preguntar por qué Hashem hace esto. Para que aprendamos a tener empatía y calma, ¿sí? Ser compasivo y benevolente, muy bien. No trates a tu compañero con esa forma ¿sí? de desprecio o de coraje o de ira, sino trátalo con compasión, con misericordia. Así que debido a eso, por ejemplo, si tenemos también dificultades monetarias y debemos luchar por pagar nuestras cuentas, podemos ya sea quejarnos y decirle a Hashem, ¿por qué me estás haciendo esto? Porque tengo que esforzarme tanto mientras mis amigos se dan la gran vida. Ese es el problema. Que me pongo a mirar que ya
a celar, ¿sí? Tengo envidia, ¿sí? Por eso le estoy diciendo a Hashem, porque, ¿verdad? Me tengo que esforzar yo y los demás no, ¿sí? Es una forma de envidia, ¿sí? Entonces, por eso la persona se queja, ¿sí? Pero Hashem, ¿sí? La persona no puede ver que esa persona a la cual dice, porque mis amigos tienen, ¿verdad? Se son bendecidos, porque ellos también posiblemente pasaron por este proceso y no se quejaron y agradecieron a cada brujo, fueron personas temerosas y entonces Hashem los ayudó, ¿sí? Y los bendijo según medida por medida. Así que o bien podemos agradecer a Hashem por todo lo que tenemos y confiar que recibimos precisamente lo que necesitamos para tener éxito en este mundo. Por eso le decimos a Hashem, gracias a Hashem por proveerme lo que necesito, porque Hashem me bendice todos los días con lo que yo necesito. Ahora depende de mí cómo yo bendigo y utilizo y aprecio lo que tengo, ¿sí? Porque si yo voy a esperar a recibir algo que pienso que lo necesito y voy a despreciar ya las bendiciones que Dios ya me ha dado, pues entonces sería una forma de ingratitud. Así que si elegimos la segunda opción, podremos superar nuestros problemas y hallar una salida a nuestros apuros. Vemos también en la Gemara, en el Tratado Berajot 63D, 63A, dice, quien convierta a Hashem en su socio en la angustia, su sustento será redoblado. ¿Sí? Así que Rashi explica que esto quiere decir que si aceptamos de buena gana los decretos de Hashem sin quejarnos, entonces nuestros ingresos aumentarán al doble. Baruch Hashem. Así que el Gaón de Vina agrega que establecemos una sociedad con Hashem cuando admitimos que nuestros problemas no son fruto de la coincidencia del azar, sino que nos son enviados directamente de Hashem, como encontramos en la Torah, ¿sí? Así que si el cliente decidió por no comprar nuestro producto, por ejemplo, se debió a que Hashem decidió que esto sucediera. No fue porque el cliente no tenía dinero o porque no quiso comprarlo, sino que Hashem, sí, ¿verdad? Lo quiso así para que la persona, ¿verdad? El comerciante entienda que su éxito y su vida no depende de su esfuerzo, sino que depende de la voluntad de Kadosh Baruj Hu. Y al consciente de su voluntad y aceptarla nos hacemos socios de Hashem, adquiriendo un gran mérito por ello. Así que vemos que el Netivot Shalom habla también sobre un plomero muy pobre llamado Motili Koplovi. Un jueves por la noche vio que no le quedaba dinero para comprar comida para Sabá. Se sentó a su mesa quebrantado, lamentándose, porque su familia no tendría nada que comer en Sabá. Aguardó varias horas con la esperanza de que quizás le llegaría algún trabajo, pero mientras más transcurría el tiempo, ya no le quedaba duda alguna de que era demasiado tarde. A eso de la medianoche decidió que ahuyentaría la congoja y la depresión de su corazón y se dirigió a Hashem y dijo, Hashem, intenté todo lo que pude. Si es tu voluntad que no tengamos comida para el sábado, entonces lo acepto con alegría. Así que sabemos que si yo no tengo comida para mañana y no ha llegado nada hoy, Hashem lo que quiere es caber mi actitud. Si lo acepto con buena, ¿verdad? Con buena forma y con amor, entonces Hashem y esa persona va y habla con Hashem, lo acepto, esa es tu voluntad, pues entonces lo acepto, pero acepto con amor, no por aceptar, no como una verdad, acepto con una cara así de dos amigos, no, Hashem, gracias, gracias porque yo confío en ti. Si es la voluntad que yo me quede sin comer hoy, esa es tu voluntad, ¿sí? Con alegría. Así que vemos que se sintió absolutamente satisfecho y relajado, aceptando con fe absoluta su situación y se fue a dormir tranquilo. Vemos que poco después, a altas horas de la madrugada, alguien golpeó a su puerta. Acababa de estallar una de las tuberías principales de la casa de baño y debía ser reparada con urgencia para que la gente se pudiera bañar antes de Sabá. Así que era una reparación de gran envergadura y Moteles recibió una jugosa suma por su trabajo. Ganó el dinero que necesitaba para la comida de Sabá e incluso le sobró bastante. Así que cuando aceptamos el decreto de Hashem con alegría,
con gozo y con, ¿verdad? Y con toda buena, con buena actitud, nos convertimos en su socio, tras cual su parnasá aumentó al doble, aumenta al doble. Así que al aceptar el decreto de Hachán, él se convirtió en su socio, tal cual su parnasá aumentó al doble. Porque a pesar de que sintió un poquito de incomodidad al principio, que eso es lo que quería la mala inclinación, que sintiera esa incomodidad y se empezara a quejar, él decidió sacar toda esa congoja y todos esos malos pensamientos de su mente y de su corazón, ¿sí? Y confiar en Akadosh Baruj Hu, se dirigió a él y le agradeció y le dijo, si es tu voluntad que yo me quede sin comer en Sabá, así es tu voluntad. Así que cuando uno acepta la voluntad de cada brujo, que es lo que quiere es ver mi actitud y con qué fuerza, con qué alegría y con buen ánimo lo acepto, entonces cuando él ve que la persona, sí, acepta su voluntad, entonces Hashem actúa así con misericordia y compasión, ¿sí? Así que nosotros tenemos que la fuerza de, ¿verdad? De decretar decretos o de romper decretos, ¿sí? Todo depende de nuestra actitud, nuestra alegría y cuánto confiemos en Akadosh Baruj Hu. Que tengan muchos días, que Hashem me los cuide, verajá, rajá, besinjá, baruch atah Adonai, leolam bae, amén, amén. Le damos gracias a nuestro amado rabino David Asher y a todos ustedes que Hashem le otorgue larga vida. Será hasta entonces.